palabra de Dios de este domingo tiene muchos elementos que, si los desarrollásemos, nos llevaría mucho tiempo. Pero, lógicamente, tenemos que escoger algunos de los temas más importantes. El primero lo encontramos ya desde la primera lectura, cuando el Espíritu desciende sobre muchos de aquellos colaboradores de Moisés y empiezan, nos dice la Escritura, empiezan a profetizar. Aquí el primer tema es este. Tenemos una idea equivocada de lo que es un profeta. Y todo mundo piensa que un profeta es una persona que sabe cómo es el futuro y dice cómo es el futuro. Equívoco. En la palabra de Dios, profeta, que viene de dos palabras griegas, profemí, femí, que es un verbo que significa hablar. Por consiguiente, profeta es el que habla en nombre de otro, el que habla en nombre de Dios. Y en toda la Sagrada Escritura lo encontramos. En el Antiguo Testamento, Yahvé le dice a Isaías, a Ezequiel, a todos los profetas, di este mensaje. Profeta es el que habla en nombre de otro, en nombre de Dios. Y aquí hay un equívoco que quizás la homilía no es el espacio, pero tengo que hacerlo. Un equívoco que aquí, por más que queremos, no lo corrigen. Es equivocado decir femicidio, es equivocado. Filosóficamente eso se llama contradictio in terminis, una contradicción en términos. Usar esa palabra, femicidio, quiere decir matar la palabra. Y no se corrigen hasta personas que están en puestos dirigentes, venga, o en los medios de comunicación. Por favor, corríjanse. No es correcto decir femicidio, deben decir feminicidio. Ahí sí es otra cosa. Pero no se oye. Es una pena, pero hay que corregir lo que está equivocado. Femí quiere decir hablar. Hablar en nombre de otro. Moisés se opone a que sus colaboradores prohíban que otros profeticen y dice: yo quisiera que todos fueran profetas, o sea, que todos hablaran en nombre de Dios. Pero ¿cómo hablamos en nombre de Dios? No con la palabra, lo hacemos con la vida. Desde el bautismo, con el Santo Crisma, se nos consagra como templos de Dios, como sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué significa eso? Que con nuestra vida debemos consagrar las realidades terrenas. Es lo que nos dice el Concilio Vaticano II del sacerdocio común de los fieles. Hay un sacerdocio de los presbíteros que tenemos como misión consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Y el sacerdocio de todos los laicos es consagrar las realidades terrenas, consagrar el trabajo, consagrar la actividad, consagrar el sufrimiento, el dolor, la pena y consagrar la alegría. Eso es el sacerdocio común
de los fieles. Y son realidades tan evidentes que tristemente no las consideramos. Por eso dijo Moisés: no se lo prohíban. Yo quisiera que todos profetizaran. O sea, que con nuestra vida anunciemos la alegría del Evangelio. La carta de Santiago también tiene muchos temas muy interesantes sobre los cuales no podemos hoy reflexionar, pero sí en el Evangelio, que es un paralelo a lo que le ocurrió a Moisés. Los discípulos llegan diciéndole al Señor Jesús: mira que había unos que andaban echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no son de los nuestros. ¿Qué dijo Jesús? No se lo impidan, porque quienes hacen milagros en mi nombre no pueden hablar mal de mí. Aquí entramos en otro tema tan importante. ¿Cuánta gente se dedica simplemente a hablar mal del prójimo? Y es una cosa muy triste, porque eso va directamente contra la palabra de Dios y va contra aquello que Dios quiere, que seamos hermanos entre nosotros, que nos respetemos y que precisamente no hablemos mal de nadie. Qué bien cae esta palabra ahora que están tantas personas muy implicadas en una propaganda política y en lugar de predicar o promulgar valores, se dedican a denigrar al contrincante, se dedican a insultar o peor todavía, se dedican a mentir. Todo eso es contra la palabra de Dios. Y aquel que quiere construir sobre cosas negativas, sobre la mentira, sobre el engaño, está construyendo sobre arena y todo eso se derrumba tarde o temprano. Con las palabras del Señor Jesús descalifica el exclusivismo y la intolerancia como actitudes que son contrarias a su seguimiento. Dijo Juan a Jesús, nos dice el Evangelio: hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no vienen con nosotros. Solo pronunciar esa frase supone ya una clase de exclusión y una falta de comprensión del Evangelio. La respuesta de Jesús es clara: no se lo impidan. Estas palabras son una invitación a la tolerancia, al respeto, a la alegría por el bien que otros hacen. No podemos caer, como nos dice el apóstol, en la envidia, en la murmuración o en la maledicencia. ¿Por qué esa escena del Evangelio? Había uno que echaba demonios en nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir hoy echar demonios? En primer lugar, echar demonios significa sacar el pecado de nuestros corazones, echarlo fuera, porque el pecado endurece el corazón, hace sordos los oídos. Y entonces oyen lo que quieren oír o tergiversan la palabra de Dios. Echar demonios significa hoy
liberar de las esclavitudes. Qué triste lo que hemos visto esta semana en los medios de comunicación, cómo aquí mismo se practicaba esclavitud laboral. Esto no puede ser. Deshumanizar la humanidad. Echar demonios es luchar contra el mal, contra todo aquello que impide la vida plena. Todos los que de alguna manera trabajan por el crecimiento y la liberación de la vida del ser humano, dice Jesús, están con nosotros. Se trata de estar abierto a lo bueno, a lo positivo que hay en todo nuestro país y en toda persona. No hay nadie que sea 100% malo. Entonces es muy importante echar los demonios y necesitamos echar unos demonios que se han posesionado de nuestro país. El demonio del homicidio. Qué tristeza que cada semana hay tantos muertos violentos. Eso no viene de Dios. El crimen, el asesinato tienen que ser eliminados. ¿Cómo? Empezando por la educación en la familia, porque muchos de estos pobres que militan en pandillas son personas que no tuvieron educación moral en su hogar, tal vez ni tuvieron hogar, y entonces no han entendido lo que significa el respeto de la vida, porque cada persona es hija de Dios y merece un respeto, y la vida merece respeto desde la concepción. Ya se ha hablado suficiente de esto, pero tenemos que decirlo claramente: el aborto es un homicidio, y no lo usen en ninguna propaganda política, porque eso les puede traer los votos de algunas personas que no tienen fe, pero les hace cómplices de homicidios. En segundo lugar, echar los demonios, echar el demonio del odio entre hermanos, entre familias, el odio entre ciudadanos. Nadie debe odiar a nadie. El odio es totalmente lo contrario al amor. El que odia no puede amar, y el que no ama no ha conocido a Dios, nos dice el apóstol San Juan. Después el Señor Jesús añade: el que les dé a beber un vaso de agua en mi nombre no quedará sin recompensa. Dar un vaso de agua es una expresión concreta de aceptación y de solidaridad. Los hechos más pequeños e insignificantes, si han tenido en cuenta a las personas y han sido una ayuda para las personas, no quedan sin recompensa. ¿Qué significa hoy dar un vaso de agua? Quiere decir que cualquier acción que ayude a que seamos más humanos beneficia primero al que lo hace. La recompensa está en la misma acción. No nos cansemos de hacer el bien, queridas hermanas y hermanos. Tenemos tantos cuadros tristísimos. Esos centenares de hermanas y hermanos haitianos que pasan por nuestro país buscando algo mejor para ellos, porque en su país no hay futuro, ni hay esperanza, y llegan a una frontera y son acosados como si fueran animalitos, con personas a caballo, atemorizándolos y después empacándolos de vuelta para su país.
Qué tristeza, a qué niveles de deshumanización está llegando la humanidad. Yo quiero agradecer especialmente a todas las hermanas y hermanos de la diócesis de Danlí, cómo han luchado para apoyar a estos pobres hermanos y hermanas nuestros, con gestos de verdadera humanidad. Eso es dar un vaso de agua en nombre de Jesús. Pero después viene otra advertencia muy fuerte del Señor. El que escandalice a uno de esos pequeñuelos que creen en mí, más le valdría que le encajasen al cuello una rueda de molino y lo echasen al mar. Lo que también hemos escuchado en esta semana, una perversidad, la pornografía infantil. Es una perversidad, es una enfermedad mental. Todo niño merece respeto, todo ser humano merece respeto, pero el Señor habla muy claramente: jamás escandalizar. ¿Qué significa escandalizar? Es poner piedras de tropiezo. Todo aquel que con su actuación pone obstáculos para vivir una vida humana digna, escandaliza. En este sentido, vivimos una sociedad escandalosa en la que se estimulan acciones inhumanas. Podíamos preguntarnos: ¿cuál es el mayor escándalo de nuestro mundo? Es que permanezcamos impasibles, indiferentes ante la pobreza, ante la miseria, ante la injusticia. Y aquí también podríamos hablar largamente. Por último, Jesús hace una llamada a vivir en la radicalidad de su seguimiento. Y es algo que tal vez nos ha dejado un poco extrañados. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Son imágenes muy expresivas, una llamada a la radicalidad en vivir el Evangelio. Pero atención, no quiere decir que tenemos que mutilarnos. Nuestro cuerpo es templo de Dios, tenemos que respetarlo y tenemos que cuidarlo y cuidar la salud. Pero entonces, ¿qué significa cortarse la mano, cortarse el pie o sacarse el ojo cuando es un obstáculo para la verdadera vida? Es una invitación a liberarnos de todo mal, de todo lo que ahoga la vida de la gracia en cada uno de nosotros. Lo que Jesús quiere decir es: toda actividad mala está simbolizada en la mano. Todo camino equivocado está simbolizado en el pie. Todo deseo malo está simbolizado en el ojo. De tal manera que lo que pone en peligro nuestro crecimiento espiritual y de los hermanos, hay que suprimirlo. Cualquier acción equivocada, córtate tu mano. Cualquier camino equivocado, córtate tu pie. Cualquier deseo maligno, sácate tu ojo. Luego no es cuestión de mutilarnos. Estas palabras nos invitan
a ser coherentes con nuestra fe. ¿Para qué? Para que podamos vivir conforme a la ley de Dios. Y después termina este evangelio diciendo: serán echados al fuego que no se apaga. Se usa una palabra, la gehenna, que era una palabra para simbolizar un crematorio de basura que estaba en las afueras de Jerusalén. Un crematorio de basura, el fuego que no se apaga. Quiere decir que podemos terminar malogrando nuestra vida. Entonces, el mensaje es muy claro. No es posible seguir a Jesús y vivir con malas acciones, vivir en malos caminos, vivir con malos deseos. El que así lo hace y no trata de expulsar el demonio, malogrará su vida. Ese es el fuego que no se apaga. Que hoy, vueltos hacia Jesús, podamos decirle: Señor, ayúdanos a derribar los muros que nos dividen. Ayúdanos a eliminar el odio. Rompe las barreras que nos retienen lejos de ti y danos la fuerza para seguirte siempre con alegría. Y queridas hermanas y hermanos, no nos descuidemos en las medidas de bioseguridad. Animemos a todos aquellos que no quieren vacunarse. La mayoría de los que están falleciendo por la pandemia no se vacunaron, lo cual quiere decir que ahí se nos está indicando un camino. Si somos racionales, tenemos que seguirlo. Y segundo lugar, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Estamos tratando de edificar una nueva Honduras y las próximas elecciones son un camino para edificar una nueva Honduras. No creamos que eso se va a hacer solo humanamente. Y yo les animo, si somos creyentes, si somos personas de fe, pongamos mucha oración para que el Señor nos ilumine a todos y podamos, como aquellos colaboradores de Moisés, anunciar el bien y votar por el bien, no votar por el mal. Que podamos incrementar la oración para que Dios esté con nosotros.